Dios les bendiga, mis hermanos. Seamos todos bienvenidos a la reunión de la Iglesia Cristiana Bautista Oreb en la ciudad de Salamanca. Hermanos, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida y damos gracias a Dios que podamos estar juntos nuevamente, hermanos, para continuar con nuestro estudio, nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mis hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en la porción que corresponde al día de hoy, que está en el libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a meditar en el versículo 32 al 35. Hechos, capítulo 9, versículo 32 al 35. Le damos lectura, hermanos, en voz alta, todos en casita, por favor, dice así: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos, Señor, la oportunidad de estar nuevamente reunidos, Señor, ahora en la tarde a través de los medios electrónicos, pero estamos reunidos en tu nombre, Señor, y juntos con el deseo de meditar en tu palabra y escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, así que te rogamos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme a tu voluntad en tu palabra, Señor, y que nosotros podamos entender, que podamos comprender y que podamos obedecer lo que tú tienes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El relato que tenemos aquí, hermanos, pues es interesante. Si pudimos percibir, hermanos, un poco acerca de cómo va el recorrido, hermanos, pues Lucas retoma nuevamente a la actividad del apóstol Pedro. Recordemos, hermanos, que después de la ejecución de Esteban, la iglesia fue perseguida, fue acorralada al punto de salir de Jerusalén. Todos los cristianos, hermanos, que estaban en Jerusalén tuvieron que salir huyendo. Y entonces solo se quedaron en Jerusalén los apóstoles. Vimos la historia de Saulo, la conversión de Saulo, el trabajo de Saulo, y también la oportunidad que tiene Saulo de regresar a Jerusalén, pero ya no el Saulo que salió, ya no el Saulo que respiraba muerte, que respiraba amenazas, que inspiraba temor, sino un Saulo que defendía el Evangelio de Jesucristo y que ponía en traba precisamente a los judíos. Y él se ve perseguido por judíos, se ve perseguido por griegos, se ve acorralado. Ok, hermanos, tiene la última oportunidad que vimos, es cuando él dialoga con los apóstoles. En la epístola a los Gálatas, él mismo, Pablo, nos revela que estuvo hablando con Jacobo y que estuvo hablando con Pedro, precisamente. Lucas retoma la actividad del apóstol Pedro en estos versículos. Y dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. El apóstol Pedro, fíjense bien, después de haber escuchado la historia de Saulo, de haber dialogado con él, ahora él toma una iniciativa interesante. Él estaba en Jerusalén, él se quedó en Jerusalén, no salió de ahí, pero a partir de la plática que tiene con Saulo, con Bernabé, recordemos que Bernabé respaldó a Saulo, Pedro comienza esta actividad interesante. Y vemos a Pedro visitando, hermanos, dice a los santos que habitaban en Lida. Esta palabrita de los santos nos hace saber que eran cristianos, precisamente, que eran parte de la iglesia cristiana, los seguidores de Jesús. Pero ellos estaban no en Jerusalén, sino en Lida, ya caminando rumbo a la costa, cerca de Jope.
Así que él va a visitar a los cristianos. ¿Qué mensaje llevaba? La verdad es que no sabemos. Tal vez solamente iba a verificar cómo estaban. Él sabía dónde había cristianos. Probablemente sí, porque se dirige allá y va específicamente a visitar a los santos en aquel lugar, al pueblo de Cristo en aquel lugar. Cosa que ellos estaban al tanto. Ellos supieron que toda la comunidad cristiana, en su mayor parte, salieron de Jerusalén a las ciudades vecinas, porque en Jerusalén había peligro. Así que Pedro decide salir precisamente hacia esa zona y comienza a visitar. Y llega, hermanos, a respaldar, a cuidar, a preguntar. Detalles tan interesantes que nos hacen parte, hermanos, de la misma esencia espiritual. Pedro, hermanos, llega a visitarles. ¿Había un liderazgo con aquellos hermanos? Es probable, lo más seguro es que sí. Así que Pedro no llega como jerarca, Pedro solo llega a visitar, a confortar, a animarles. Y empieza a tener actividad con ellos, a los santos que habitaban allí. Dice el versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Quién es este Eneas, hermanos? No tenemos más datos de lo que nos brinda Lucas en Hechos. No sabemos más. De hecho, ni siquiera sabemos, hermanos, si él era un judío de habla griega, o como se les conoce, un judío helenizado, ya con cultura griega, o era simplemente un gentil. ¿Cómo podemos saber esto, hermanos? Por el nombre. Eneas era un hombre griego. De hecho, en la mitología griega era un héroe troyano. Así que venía una referencia muy fuerte hacia este nombre que nos hace pensar en su relación helénica. Así que es probable que él haya sido un judío helenizado o bien haya sido un gentil. Y en las dos posturas, hermanos, nos pueden ayudar a ver un panorama en la perspectiva de Dios hacia el corazón de Pedro. ¿Por qué? Recordemos que Pedro, hermanos, tenía un serio conflicto, vamos a ver más adelante, acerca de llevar el mensaje a los gentiles. Así que por lo menos aquí se empieza a abrir un caminito, hermanos, para que la predicación al pueblo no judío comience a llegar de una manera más fuerte, de una manera mayor. Así que por lo menos para que el corazón de Pedro tuviera, hermanos, ese reconocimiento en la voluntad de Dios hacia los demás. Y nos dice algo interesante, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. 8 años antes, Eneas cayó en cama por parálisis. ¿Qué tipo de problema? No sabemos. Lo que sí sabemos es que estaba impedido para moverse. Tenía un problema, hermanos, estaba en cama, estaba postrado y hacía 8 años. ¿Cómo es difícil la vida, hermanos, en esa condición? Mucho. Sin embargo, hermanos, lo que vemos en Eneas, entendemos que la gente que está junto con él, su familia, eran del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque Pedro fue a visitar a los cristianos que estaban en Lida. Así que de entre ellos, para algunos fue interesante, el apóstol Pedro está aquí, pues que entre a mi casa, que nos visite. Y le dijeron, Pedro, allá hay un hermano que se llama Eneas y que está enfermo. Y Pedro dice, bueno, pues vamos a visitarlo, vamos a ver cómo está, vamos a orar por él, hermanos. Lo que hace Pedro, hermanos, es simplemente darle a Jesús el crédito. Esta es la parte que a muchos no les gusta, pues con una enseñanza un poco diferente, ¿verdad? Pero lo que hace Pedro en el versículo 34, hermanos, miren, y le dijo Pedro, se dirige a Eneas, Eneas, Jesucristo te sana. Pedro jamás se atribuye el milagro, Pedro jamás se atribuye el reconocimiento. Pedro nunca se levantó y le dijo, te sané. Pedro le dijo, gracias a mi oración. Pedro simplemente dice, es Jesús el que tiene el poder para sanarte. Así que el corazón de Pedro ante este varón, este Eneas, hermanos,
Tiene que ser movido por la misericordia de Dios, por el amor de Dios hacia su pueblo. Y entonces Pedro llega, entre trabas, entre incertidumbres, entre lo que pudiera tener en su corazón, se dirige a un hombre, hermanos, helenizado, no un judío que salió huyendo, sino una persona totalmente llena de una cultura griega, con una diferencia: él era cristiano. Eneas tenía una dificultad. ¿Qué necesitaba Eneas? ¿Que fuera Pedro? Probablemente no, pero sí para que Dios le enseñara a Pedro, para que Dios sanara a Eneas y para que su nombre fuera glorificado. Así que esta parte, hermanos, es la que a nosotros nos debe llenar de tranquilidad, de serenidad y de esperanza. Sabe que todo lleva un orden en el plan de Dios. Aún la enfermedad de Eneas, que tardó 8 años. El detalle es que nosotros nos mantengamos fieles. ¿Cuándo quitará Dios la enfermedad de Eneas? Él sabe cuándo. ¿Cómo quitará Dios la enfermedad de Eneas? Él sabe cómo. ¿Cómo Dios va a sanar nuestro corazón? Él sabe cómo. ¿Y sabe qué? De entre las cosas preciosas que se encuentran en la iglesia están aquellos hermanos preciosos, aquellas hermanas preciosas que se acercan y dicen: me estoy llorando por ti. Y resulta que muchos de nosotros somos ese Eneas que necesita esa palmada en la espalda que nos ayude a decir: de verdad, Dios, gracias. Es más, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Eneas hubiera seguido en cama, hubiera sido bendecido por la compañía de este hombre, de otros cristianos, de gente que ama al Señor? Así que jamás dejemos de lado, nunca tiremos por la borda la oportunidad de saludar, de bendecir. Nosotros aquí en la iglesia, hermanos, ¿se acuerdan? Tenemos un requisito y me encanta. Si usted me ve en la calle y yo no me he percatado que usted está detrás de mí, enfrente de mí, lo que debemos hacer es gritarnos: ¡hey, hermano! Aquí estoy, lo estoy viendo, Dios le bendiga. Saque la mano, haga, te estoy viendo, hermano, para que nosotros mismos, hermanos, nos alentemos. Ya si de repente usted ve que de veras, es que viene el pastor y se esconden, entonces hay algo extraño por ahí. Pero si no, entonces con toda, hermanos, la libertad, hagamos uso de este recurso precioso que es la coinonía, que es la armonía, que es la hermandad, que es la visita de Pedro, hermanos, en este corazón afligido por ser hermanos. Así que, bueno, ahorita estamos en pandemia, es complicado ese tipo de visitas. Yo le diría, por favor, que tengamos prudencia en eso. Pero ciertamente, hermanos, Dios nos ha concedido que la tecnología pueda ser una herramienta si la usamos con sabiduría. Y hemos insistido mucho en esto, en los devocionales, en las predicaciones, en las veladas. El viernes tuvimos velada de oración, hermanos. Hágale saber a otros que estamos orando. Hágale saber a alguien, tal vez en este momento alguien tenga aflicción. Y estamos hablando de los que estamos del pueblo del Señor. Y necesitamos la sonrisa de alguien que confía en el Señor para ayudarnos en la necesidad. Pedro dice: Eneas, Jesucristo te sana. Y dice aquí: levántate y haz tu cama. Puedes cumplir con tus responsabilidades, puedes hacer lo que te toca. ¿Sabes por qué? Porque tu vida la está utilizando, la va a utilizar y te está levantando Jesús. Entonces, hermanos, no le damos el crédito a Pedro, le damos el crédito al dueño de la iglesia, al Señor de la iglesia, al autor de la Biblia, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que es el Padre eterno. Así que tenemos nosotros que poner nuestros ojos en Jesús, extender la mano a los hermanos y decirles: vamos, hermano, vamos a orar, vamos a animarnos. Eneas, levántate. Sigue. Y la parte, hermanos, que sigue es tremenda. Dice el versículo 35: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón,
No fue un milagro, hermanos, que haya quedado a oscuras, a puerta cerrada. Esto significa, hermanos, que el testimonio de lo que Dios hizo en Eneas salió a la luz. Y dice que los que habitaban en Lida, aquí ya está hablando de gente que no es creyente, pero que escucharon lo que ocurrió. Conocían a Eneas, era vecino de Eneas y ocurrió algo. Ahora Eneas anda caminando. ¿Qué pasó, Eneas? Jesucristo me sanó. ¿Quién? Jesucristo me sanó. ¿Cuál Jesucristo? Ven, te voy a hablar de Él. Eso se llama testimonio. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Por qué ahora tienes paz? ¿Por qué ahora tienes sonrisa? Jesucristo me transformó. ¿Por qué ahora tu hogar se ve diferente? Jesucristo mora en mi hogar ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Jesucristo me perdonó. Por eso soy feliz. Los que no creían ahora por el testimonio de lo que había ocurrido en la vida de Eneas, ahora escuchaban y veían que Jesús es real. Así que lo que hizo el apóstol, hermanos, fue obedecer lo que Jesús dijo. Lo que hizo Pedro fue confortar un corazón. Lo que hizo Eneas fue ser fiel y mantenerse aún en la aflicción en su fe. Y juntos, como hermanos, como iglesia, pudieron dar testimonio. Esto es lo que Jesús hizo en mí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nada extraordinariamente humano. Todo lo hizo Dios. Así que la gloria es para Él. ¿De quién habló Eneas entonces para este milagro fuera llevado a todo Lida y a todo Sarón? Vivió el milagro que hizo Dios en él. Vivió, hermanos, creyendo lo que Jesús había hecho en él. Y naturalmente cuando alguien preguntaba, ¿a qué médico fuiste? Jesucristo tuvo misericordia de mí. ¿Con qué psicólogo fuiste? Jesucristo tuvo misericordia de mí. Y eso, hermanos, es un vínculo precioso. Así que cuando usted y yo tengamos un momento de serenidad, oremos. Así que cuando usted y yo tengamos un momento de aflicción, oremos. Cuando tengamos un momento de regocijo, oremos. Cuando tengamos un momento en que el dolor esté cruzando nuestro corazón, oremos. Deje que Dios obre conforme a su perfecta voluntad, a su preciosa soberanía. Pero sigamos confiando. La invitación que nos hace Lucas aquí, hermanos, es a edificarnos como iglesia, a cuidarnos como iglesia, a alentarnos como iglesia. La oración, hermanos, tiene mucho que ver. El escuchar la palabra de Dios tiene mucho que ver. Así que cuando salgamos a las calles, la gente pueda ver un milagro andando por lo que Jesús ha hecho en nosotros. Todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Lo que hizo Jesús con Eneas sirvió para que los que no creían reconocieran a Jesús. No se volvieron a Pedro, se convirtieron, se arrepintieron y siguieron a Jesús. Así que Dios nos ha dado, hermanos, la familia de la fe. Cuidemos de la familia de la fe. Mandémonos mensajes, alentémonos, sonriamos, salúdese de calle a calle, de teléfono a teléfono. Dios sigue haciendo milagros.
Y estoy convencido que lo que hizo con Eneas lo puede hacer hoy, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su poder nunca disminuirá. Desde el siglo y hasta el siglo, Él sigue siendo Dios. Así que Eneas, levántate, habla, porque hay muchos oídos que necesitan oír del poder de Jesús para el perdón de sus pecados. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque, Señor, tuviste piedad de Eneas, porque usaste la vida del apóstol y porque nos has hablado a nosotros. Padre, permítenos ser emisarios de bendición, Señor, mensajeros con una buena noticia, Padre. Y qué mejor noticia que el poder llevar tu palabra. Qué mejor noticia que vivir tu palabra, Señor. Qué mejor lugar, qué mejor oportunidad que ahí donde estamos, aquí donde vivimos, Señor, en este momento. Así que, Señor, ponemos nuestra vida delante de ti, para que en tu misericordia, Padre, nosotros tengamos la oportunidad, Señor, de llevar tu palabra, de mostrar tu palabra, Señor. Hay gente que necesita escuchar de Jesucristo. Padre, hay gente que está partiendo de este mundo sin escuchar este mensaje. Así que te rogamos que tú nos uses, Señor, con el objetivo de que tu palabra sea predicada. Gracias, Padre, por esto. Y pues, Señor, sigue bendiciendo a tu iglesia. Sigue fortaleciendo lazos, vínculos, y que la coinonía crezca cada vez más, Señor. Y que como iglesia, Señor, podamos vivir, Señor, impactando la sociedad, Padre, cosechando bendición y siempre sirviéndote a ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, deseamos que tenga una semana completa, plena, feliz. Tal vez tenga pruebas, tal vez, pero el Señor está con usted, está conmigo. No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.